¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Aldara Cabrera, voy a estar con ustedes el día de hoy platicando con expertas en diferentes temas que estoy segura de que les van a ayudar mucho a aprender a abordar temas complejos, importantes e interesantes y muy útiles para mejorar la salud sexual, alimentaria y aprender a cuidar el medio ambiente en familia. El día de hoy vamos a tener un enlace con la doctora Aremis Villalobos Hernández, perdón. Ella es directora de salud reproductiva en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública y preside el grupo de trabajo para la igualdad laboral y no discriminación en el instituto. Ahorita en un momentito lo vamos a tener en pantalla, vamos a poder platicar con ella. Y aquí en el estudio tenemos a dos de nuestras estudiantes, Brenda Arroyo y Patricia Moreno, con quien estaremos platicando sobre una intervención muy interesante que hicieron en una escuela aquí en Morelos sobre educación ambiental y salud ambiental. Y bueno, pues tenemos a nuestra queridísima invitada ya muy conocida por quienes nos siguen en las diferentes emisiones de Radio SPM. Ella es la maestra Xiomara Arriaga. Ella es exalumna de la Escuela de Salud Pública de México, pero bueno, ya Xiomara tiene bastante trabajo realizado aquí en la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica, tanto pues con la subdirectora, la doctora Nenette Saavedra, como conmigo en la unidad de divulgación y cultura de la Escuela de Salud Pública de México. Con Xio vamos a estar platicando sobre un stand que pusieron y que estuvieron dando ahí seguimiento y compartiendo información muy interesante sobre nutrición, alimentación saludable en familia. Así que bueno, vamos a empezar con este programa que el día de hoy lo iniciaremos platicando con la doctora Aremis Villalobos, ya que bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. Así que ella nos va a platicar sobre un stand que también pusieron en la Feria de Salud Pública en Familia que se llevó a cabo recientemente, el 25 de agosto, aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, y en el cual, bueno, pues seguramente tuvo muchas experiencias interesantes porque llegó comunidad de todas las edades, llegaron niñas, niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores, en fin. Aremis, ¿qué tal? Muchísimo gusto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué? Gracias por enlazarme. No, pues al contrario, Aremis. Oye, bueno, pues mira, el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes experiencias que tú y nuestras compañeras invitadas han tenido haciendo el trabajo de divulgación, haciendo un trabajo de comunicación para la salud en diferentes ámbitos. En tu caso específicamente quisiera que nos platicaras sobre el stand, la experiencia que tuviste en el stand de cómo entender y ejercer nuestros derechos sexuales, tengo entendido, enfocado en población adolescente y en jóvenes. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Y cómo enmarcar este tema tan importante en el día que se conmemora hoy de la salud sexual? Muchas gracias. Bueno, primero platicarles un poco de la sexualidad. Sí. La sexualidad es un aspecto realmente muy amplio que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, abarca muchas dimensiones, desde el sexo, las identidades, la orientación sexual, la parte del erotismo, el placer, la intimidad y bueno, muchos otros aspectos, ¿no? Y cada una de las personas con las que expresamos de diferentes maneras y son cambiantes a lo largo de nuestra vida. Justamente hoy, 4 de septiembre, pues se ha establecido como este Día Mundial de la Salud Sexual, como un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial de las personas y un elemento pues muy importante dentro de la salud reproductiva que debe ser de manera satisfactoria, saludable y libre de riesgos para toda la población.
En particular para el stand que pusimos en la Feria de Salud Pública, lo dirigimos a adolescentes, pusimos unos juegos interactivos, pusimos una gran cartilla de derechos humanos y de derechos sexuales que forman parte de los derechos humanos, haciendo énfasis en que estos son universales, inalienables, son la base del ejercicio pues, de la ciudadanía, que es importante conocer y ejercerlos, porque eso nos da mayor capacidad para tomar pues, unas decisiones mucho más autónomas y también exigir este cumplimiento de nuestros propios derechos. En México se cuenta con una cartilla que reconoce 14 derechos para adolescentes y jóvenes. Y bueno, dentro de manera general, se encuentra decidir libre y autónomamente cuándo y con quién iniciar vida sexual, recibir información clara y oportuna sobre métodos anticonceptivos, poder elegir pues, a nuestras parejas sexuales, disfrutar de una vida sexual placentera, vivir nuestra sexualidad sin ningún tipo de violencia, tener relaciones sexuales consensuadas y vivir y expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género, así como recibir información, orientación y servicios de salud en un ambiente de privacidad, de confidencialidad y de acuerdo a las necesidades. Entonces, pues es muy importante que todo el mundo conozca estos derechos para poder decidir de manera autónoma. Realmente lo que hemos visto en la literatura es que mientras más documentadas estén las personas, las decisiones son más autónomas y son mucho más informadas para nuestra propia salud, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, conocer sobre actitudes equitativas de género, esta autoeficacia para hablar de uso de métodos anticonceptivos durante las relaciones sexuales, pues es muy importante. Entonces, en la feria platicamos tanto con papás, con mamá, con tías, con tíos. La verdad es que fue una experiencia muy bonita y pudimos pues dar incluso algunos regalos a diferentes plataformas, por ejemplo, a Cómo Le Hago o a la campaña de Yo Decido. Regalamos algunos cuadernillos de Yo Decido sobre mi vida y otra de prevención de abuso sexual también en la infancia y la parte de cómo le hago. Bueno, no sé, me surge una duda, Aremis, porque hablar de sexualidad efectivamente pues requiere de un montón de información muy clara, muy accesible y que podamos hablar de una manera tranquila, sin tanto tapujo, en familia, ¿no? Entonces, ¿existen algunos recursos o alguna documentación que pudiéramos compartir en este momento con las familias o incluso también con los propios adolescentes y jóvenes que nos pudieran estar escuchando para que con base en esa información nosotras, las personas, podamos abordar ese tema y pues hacer de ello algo que nos ayude no solamente a tener pues o relaciones más equitativas y demás, sino también a que sean plenas, a que sean satisfactorias y a que sean seguras sobre todo, ¿no? Claro. En particular la comunicación de adolescentes y de jóvenes con sus papás y con sus mamás tiene efectos positivos en la vida para la toma justamente de decisiones, como les decía, unas decisiones mucho más informadas, con uso de métodos anticonceptivos. Es muy importante que se sepa que, que hay que tener un enfoque positivo hacia hablar de la sexualidad y justamente ver a nuestros hijos e hijas con perspectiva de derecho, se le llama, que es como verlos que son personas sujetas de derecho, que tienen su propia capacidad, sus propias opiniones y que sus opiniones sean tomadas en cuenta y respetar sus intereses, su privacidad, su intimidad, ¿no? Y las familias, pues realmente es un medio vital para la salud sexual de las y los jóvenes. Algunos temas, por ejemplo, culturales, donde no se habla, es importante ir cerrando estas brechas, hablar de sexualidad en casa,
es un tema también muy importante, tener una comunicación positiva, conocer las actividades y las amistades que tienen nuestras hijas e hijos es muy importante. Como les decía, conocer sus intereses, sus problemas, y la crianza cariñosa, inclusiva, participativa es muy, muy importante. Recursos que tenemos en el Instituto Nacional de Salud Pública, contamos con la página web que va dirigida a adolescentes. La página web se llama comolehago.org y ofrece información confiable basada en evidencia científica para adolescentes. Lo que buscamos aquí es facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de comportamientos saludables e informados en torno a la sexualidad. También el instituto tiene otro recurso que es para personal de salud, donde brindamos elementos mínimos que debemos de conocer cuando estamos atendiendo a un adolescente. El curso es gratuito y se encuentra en la plataforma Clima del instituto. Existe otro recurso que no está en el instituto, pero está en la página de Mujeres, que se llama Familias y Sexualidades. También se puede consultar, es una herramienta digital y de libre acceso. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aremis. Antes sabemos que te tienes que ir justamente a una reunión de trabajo por este tema del Día de la Salud Sexual. ¿Qué mensaje podríamos dejarle a toda persona, no nada más a los cuidadores o a las mamás, a papás, a las personas que tienen a su cargo adolescentes y jóvenes, sino a los propios jóvenes? ¿Qué importancia tiene que se informen sobre sus derechos sexuales y cómo puede ello evitarles prevenir enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo? Sí, existen, muchos mitos al respecto. Entonces, es importante que se acerquen a fuentes de información que estén basadas en evidencia. Por ejemplo, esta página web, ¿Cómo le hago?, que les comentaba, que existen los derechos y que es necesario que los conozcan y puedan exigirlos. Y esto implica, pues, por ejemplo, prevención de temas de violencia en la pareja, violencia en el noviazgo, estos mitos que existen alrededor del uso de métodos anticonceptivos, que se acerquen a fuentes de datos realmente informadas. Si les gusta el Internet, hay fuentes de información adecuadas, por ejemplo, como le hago, y no buscar otras fuentes que sean, pues, que en lugar de informar, estén desinformando, ¿no? Nada más. Y pues que ejerzan sus derechos. Gracias. Que los conozcan, que los ejerzan. Y bueno, nos quedamos entonces con la página de comolehago.org para que ahí podamos encontrar no solamente información, sino dinámicas lúdicas, juegos, retos, etcétera, un montón de actividades en torno a este tema. Muchísimas gracias, Aremis. Te dejamos ahora sí que vayas corriendo a tus reuniones. Gracias por participar con nosotros el día de hoy. Nosotros regresamos aquí al estudio ahora sí para hablar sobre comunicación para la salud. Listo, chicas, ahora sí, vamos a platicar, vamos a tratar de enfocar esta charla en las diferentes actividades que han llevado a cabo ustedes en torno a la salud pública y la salud ambiental, pero en acciones que tienen que ver con la divulgación y con la comunicación para la salud. Hablábamos hace un momento de la feria, Shio, tú participaste en la feria y tuviste a tu cargo un stand sobre alimentación saludable en familia. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Y sobre todo, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué dijiste? Bueno, a lo mejor esta interacción directa con la comunidad me ayuda a mí a ajustar materiales, a ver si efectivamente estamos trabajando en congruencia o de manera empática con las necesidades y las inquietudes de la población. Sí, pues fue una experiencia muy gratificante. Estuve con Navetse, que también ya ha colaborado con nosotros en otras actividades, y con Andy. Ella también es egresada de la escuela, pero de la maestría en ciencias, en nutrición. Y justamente cuando empezamos a planificar nuestra actividad, queríamos llevar a cabo una actividad
en la que la comunidad pudiera interactuar, que no solamente fuera como el que ellos recibieran la información y ya, porque pues eso se hace muchas veces, sino que ellos pudieran tener o llevar a cabo el ejercicio, ¿no? En tiempo real de cómo llevar a cabo una alimentación saludable. Entonces fue así que decidimos enfocarlo a la promoción de el consumo local. Uh-huh. Entonces nuestro stand estuvo o intentó simular un mercadito local con productos que encontramos normalmente en un mercado. No pusimos nada de productos ultraprocesados y la intención de este stand era que ellos eligieran de los productos que nosotros habíamos colocado ahí, de los alimentos, que ellos armaran un ejemplo de menú, de almuerzo, de comida, de cena. Y pues nos dimos cuenta que esto a las personas les motiva mucho, ¿sabes? Porque no es nada más como la típica información de coma más frutas y verduras, consuma... No integre alimentos ultraprocesados. Ajá, exacto, pero entonces ya viéndolo ahí, o sea, ya que ellos tenían las figuras de los alimentos, pues ellos iban ideando, ¿no? Porque a veces también no salimos como del típico sándwich, ¿no? Entonces... que lo digas. Ajá, esto fue un buen ejercicio de integración, que obviamente hay pues otros factores, ¿no? Que pudieran estar influyendo, como el tiempo para cocinar, todo lo que se ocupa, pero la idea de esto era que toda la familia participara, porque muchas veces pensamos que la preparación de los alimentos está únicamente sobre el rol de la mamá, ¿no? Uh-huh. O de la encargada. Entonces, esto también es algo que estamos trabajando, ¿no? En conjunto uh-huh. contigo sobre quién, de quién es esta responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí también los niños y niñas juegan un papel súper importante, porque pues desde pequeños ellos empiezan a tener pues sus propias elecciones, ¿no? Sobre la alimentación. Entonces creo que es muy importante que desde etapas tempranas pues ellas se involucren para que pueda existir como una armonía en la alimentación familiar, y que justamente no opten por todos los productos ultraprocesados, que se ha visto que en los últimos años pues el aumento en el consumo en niños, niñas y adolescentes ha ido en aumento. Y bueno, nosotros digamos ya tenemos la información, ¿no? Ya decimos un desayuno tiene que estar constituido por alguna fruta, sí, alguna proteína y algún cereal, sí, vamos a poner. Sin embargo, ¿qué tan complejo es que alguien que no es muy ávido o que no es muy hábil más bien para cocinar, uh-huh, haga una dieta variada, saludable, y además ahora que ya también está esta cuestión de sostenible, ¿no? Sí. O sea, que no consumamos productos que de alguna manera puedan tener también un impacto en el medio ambiente? Sí. ¿Qué tan difícil es eso? O sea, danos así un menú que hayas visto que fue recurrente al momento de que la gente pusiera: yo desayuno esto, o ahora pongo estos alimentos para la comida y estos para la cena. ¿Qué podemos considerar? Algo súper sencillo que todos optamos, y me incluyo, pues es por ejemplo las quesadillas, ¿no? Okay. O sea, estamos incluyendo el cereal integral, el uh-huh, alimento de origen animal. En el caso de que optemos, por ejemplo, en el cereal integral, pues la tortilla con el proceso de nixtamalización, ¿no? Uh-huh. El alimento de origen animal, el queso, ¿no? La verdura, por lo regular recurrimos a flor de calabaza, por ejemplo. De ahí podríamos agregar la fruta, ¿no? Ya sea picada o en algún licuado, en algún jugo, y con eso podríamos armar un desayuno. Vuelvo a repetir, que no sea el típico sándwich, sí, un sándwich, ¿no? Con un cereal lleno de azúcar, sí, y exactamente, leche, ¿no? Sí. Y Mm. pues bueno, tenemos ahora el nuevo plato del bien comer, ¿no? Uh-huh. Que es una guía muy rápida como para ver qué alimentos pueden conformar nuestro menú, y justo como dices, ¿no? Quizás sí, que esta herramienta exactamente está diseñada para que
toda la población, sin necesidad de ser expertos, expertas en nutrición, puedan tener una noción de cómo estructurar una alimentación balanceada de acuerdo a sus posibilidades. Yo tengo una pregunta que a veces me genera un poco de preocupación. ¿Qué tan importante es ser muy variado? Que todos los días hagas algo diferente, por ejemplo, ¿no? O sea, yo podría hacer diario a lo mejor quesadillas con verdura y, o sea, algo sano, ¿no? Pero yo veo que, por ejemplo, en otras plataformas de redes sociales ponen un montón de, así como que casi todo el mes tienes un desayuno diferente. ¿Es de verdad tan necesario que sea tan diverso o podemos solamente consultar en cualquier sitio web, prácticamente está el plato del buen comer, Sí. y ya de ahí ir haciendo nosotros nuestras variaciones? Es que, sabes, justamente aquí entran como muchos factores, empezando por la economía, ¿no? A veces lo que se muestra en redes sociales no es precisamente lo que pasa en el interior de nuestros hogares y no tenemos como la posibilidad de todos los días comprar frutas diferentes, sobre todo si no son de temporada, el tiempo, que también es algo muy valioso, ¿no? A lo mejor habrá quien sí puede estar cocinando todos los días algo diferente y habrá quien no tenga tiempo de cocinar en todo el día, entonces yo no le veo mayor problema en que si tú estás acostumbrada a comer, como dices, algo que está en equilibrio entre frutas, verduras, cereales, y tú ya te acostumbraste a consumir eso todos los días, pues está bien, es parte de tus hábitos de alimentación saludables, pero igual si tienes la posibilidad de variar constantemente, pues adelante, siempre y cuando haya un equilibrio entre los alimentos que consumimos y que por supuesto, volvemos a repetir, que no sean productos ultraprocesados, ¿no? Porque si hay alguien que me dijera, no sé, yo como pan dulce de cierta marca todos los días, pues entonces yo ahí sí te diría, ¿no? Ahí sí hay que hacer un cambio en la alimentación, ¿no? Pero si todos los días consumimos, no sé, quesadillas que llevan tortilla de maíz, el queso, la verdura, pues yo no le vería mayor problema si es parte de tus gustos, ¿no? Que favorece tu economía y optimiza tu tiempo. Sí, ay, qué bueno que nos lo dices, porque yo creo que nos va a quitar un poquito de peso a muchas personas, no solamente a mamás o papás que tengan a cargo la alimentación de menores. Sí. Porque sí, a veces ves así tantos menús y dices, ay, no, yo no puedo hacer tantos, ¿no? Pero bueno, con que tengamos esta guía que es verdaderamente básica y muy útil, la guía del plato del buen comer, y veamos ahí incluso las cantidades que te proponen, yo creo que con eso podríamos sacar una alimentación familiar saludable y sostenible. Yéndonos a la sostenibilidad, ahí vamos a platicar un poquito y obviamente, Shio, tú cuando quieras compartirnos algo también de tu experiencia, porque sé que la tienes también en este aspecto. Ustedes hicieron una intervención en escuela, aquí en primaria, en Morelos, sobre educación ambiental o salud ambiental. ¿Cómo les fue en esta actividad de comunicación y de divulgación o de socialización del conocimiento para menores en este tema de salud ambiental que actualmente pues es de suma importancia para todas las personas? Pues fue una experiencia muy bonita, fue parte de nuestra materia de la maestría de comportamientos, entornos y políticas saludables. Entonces nosotros teníamos que ahora sí que llevar a cabo desde la parte del diseño una intervención que en este caso fue con niños de la escuela primaria sobre comportamientos de cuidado del medio ambiente. Entonces creamos varias actividades, nos enfocamos que fueran actividades lúdicas porque pues, en la investigación y todo, pues con los niños es más fácil que se queden con el conocimiento si son actividades lúdicas. Y la verdad es que a veces uno como que, no quiero decir subestima a los niños, pero los niños saben más de lo que uno puede llegar a pensar. Entonces, en este caso, hicimos desde una obra de teatro, por ejemplo, para enseñarles a hacer una composta, o también como un taller en donde también les explicamos cómo tener como su propio huerto ellos. Y, o sea, partimos desde la parte como teórica de identificar barreras y facilitadores en los niños para poder llevar a cabo como esta intervención
ahora sí que como promover estilos de vida que favorezcan y ayuden a cuidar el medio ambiente. Sí, como dice mi compañera Brenda, nada más agregando, pues esta intervención la hacemos como parte curricular de salud pública. Fue basada en el método precede-procede. Entonces sí hubo pues una investigación de antes con artículos para ver pues cuáles eran las actividades que podíamos llegar. Pero una vez que estuvimos ya frente a los niños y darnos cuenta que pues ahora ya están muy modernos y que sabían más de lo que nosotros pensábamos, fuimos como moldeando, como adaptando, y para enseñarles también pues esta parte del reciclaje, reutilización, reusar, que supieran pues las diferencias de estas tres, y hasta ellos sabían más o nos preguntaban. También tuvimos, por ejemplo, como retroalimentación de nosotros, que ellos te preguntaran sus dudas y nos preguntaban cosas así como más específicas que no son de tercer grado de primaria. Siento que fue pues una actividad muy retroalimentadora tanto para ellos como para nosotros, de saber pues que están haciendo algo y al final de la actividad ellos muy emocionados, como ya lo estamos haciendo en casa, o voy a tener mi huerto de jitomates para que mi mamá no me mande a la tienda por ellos, o sea, estuvo... Yo creo que, bueno, no sé qué opinen ustedes. Shio también nos ayudó a hacer un taller para infancias sobre alimentación saludable. Yo me gustaría que compartiéramos con nuestra audiencia la importancia del juego. Es decir, podemos hacer juegos tanto para adultos como para menores. Ahora sí que desde la fundamentación teórica, ¿por qué es importante el juego para transmitir información que después se vuelve en un aprendizaje significativo? En su experiencia, ¿cómo lo han vivido las tres? Bueno, en este caso, por ejemplo, específicamente de la intervención que hicimos con los niños, pues nos dimos cuenta que lo veían no como una obligación, porque incluso cuando nosotros llegábamos, como que hasta se alegraban y todo, o sea, lo veían tal cual como un juego en el que ellos se emocionaban por aprender, o más bien por saber lo que les íbamos a explicar ese día. Entonces creo que es como toda esta predisposición que tienen al saber que es un juego, en el caso de los niños, que no se sienten como en un examen, porque en el momento en el que nosotros les dimos pues la hojita así como para evaluarnos a nosotros, ni siquiera a ellos, eran nosotros, sí se pusieron así como, ¿es un examen? No, entonces yo siento que es una parte importante esa, ¿no? Como la actitud con la que la persona, en este caso los niños, reciben las actividades que nosotros les llevamos. Y que además los juegos ayudan como a romper esa barrera, ¿no? Entre quien está impartiendo cierto tema y ellos. O sea, creo que ya los juegos hacen que, como dice Brenda, entren en confianza y que el conocimiento pueda ser adquirido de otra manera, ¿no? Y aparte que son súper importantes los juegos y las actividades para atrapar su atención, porque si no, en cuestión de minutos ya se dispersan, sí. ¿no? Sí. Y bueno, llegamos a un punto en el que yo creo que la audiencia también puede echar mano de estas experiencias, y es que abordar temas complejos como puede ser, por ejemplo, la salud sexual, la alimentación saludable, cómo podemos cuidar el medio ambiente. Si llegamos con nuestra familia, sentarnos a la mesa y bueno, mira, y ahora tienes que hacer esto y lo otro, y a ver, cuéntame, ¿no? No, podemos utilizar dinámicas más lúdicas, más cercanas, que no nos hagan sentir que uno sabe o que una persona sabe más que la otra, sino que estamos en un intercambio de saberes constantes, y que tan importante es lo que tengan que decirnos los demás integrantes de nuestra familia como lo que tengamos nosotras para compartir con ellas y con ellos, ¿no? Bueno, pues me gustaría que nos tomáramos un minutito cada una para cerrar este programa con un mensaje muy puntual, por ejemplo, de qué podemos transmitirle a las niñas y a los niños desde casa para que tengan esta conciencia y esta sensibilización hacia el cuidado del medio ambiente. Por este lado, ¿no? Y contigo, Xiomara, pues un mensaje así muy concreto sobre qué podemos considerar como una alimentación saludable en familia, cómo la podemos llevar a cabo y de qué no tenemos que preocuparnos al momento de querer
implementar una alimentación saludable en familia. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Venga, Brenda. Pues yo creo que le diría a a las familias en general que pues el planeta es el único hogar que tenemos, entonces que hay que cuidarlo porque pues no nos podemos mudar de planeta. Entonces yo creo que empezar pues con nuestros niños, algo sencillo, ¿no? Irnos como a la supercomposta, por ejemplo, que a veces como que decimos, ay, yo no puedo hacer eso, sino como simplemente empezar a separar un poco nuestros residuos y saber pues que son residuos y que no son basura, o sea, se puede reutilizar, reciclar dependiendo lo que sea, entonces podemos hacer como nuestro granito de arena. A ti. Sí, bueno, como dice Bren, añadiendo, pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Entonces el simple hecho de, por ejemplo, ya no utilizar bolsas de plástico, ir a la tienda con nuestra bolsa de asa, ir a la tortillería con nuestra servilleta en lugar de que nos den papel, son esas pequeñas acciones que hacen un gran cambio, sobre todo en los niños. La educación empieza desde casa. Entonces, si nosotros como familia, como papás, les empezamos a decir desde chiquitos, en lugar de una botella de plástico, una botella pues para que ellos se lleven el agua y todo eso, pues son pequeñas acciones que van sumando y hacen un gran cambio. Y yo añadiría nada más ahí otra vez retomando esta cuestión de que todos tenemos cosas importantes que decir, es que a veces incluso algo que a lo mejor nos pasó en mi generación es que a mí no me daban educación ambiental en la escuela, ¿no? Entonces ahora sí se está teniendo esta información ya desde pequeños, y pueden incluso las niñas y los niños llegar con nosotros, los adultos, y decirnos, oye, mira, no, espérate, es que estás separando mal los residuos, ¿no? O estás haciendo esto que no se debe hacer. Entonces, escucharnos siempre con respeto y atención entre familia nos va a traer buenos resultados, ¿no? Bueno, y yo por último quisiera concluir con que una alimentación saludable es aquella que se adapta a nuestras necesidades, aquella que contribuye también con el cuidado del ambiente. Y es muy importante recordar también que pues la alimentación es un hecho que nos involucra a toda la familia, que no recae únicamente en una sola persona y que tampoco excluye a niñas y niños, ¿no? Porque a veces creemos, como decía Brenda, que porque están chiquitos, chiquitas, no tienen algo que aportar. Sin embargo, pues es importante que desde lo más pronto que se pueda, ellos formen parte de las decisiones alimentarias. Y que recordemos que no todo lo que se ve en las redes sociales o en las cuentas donde se ven alimentos súper variados todos los días, pues es precisamente algo real, ¿no? O sea, la alimentación se tiene que adaptar a nuestras posibilidades, a nuestra economía, por supuesto, a nuestro tiempo, siempre procurando que los alimentos sean variados, sean adecuados, estén limpios, por supuesto, y que hacer la invitación también a que consuman local, ¿no? A que apoyemos a los productores, a seguir fomentando la economía mexicana y a seguir consumiendo pues productos de temporada y baratos. Sí, todo esto es en el afán, lo compartimos con ustedes, pues con la intención de que sepamos que siempre hay una alternativa para llevar a cabo, para tener hábitos saludables, para llevar a cabo una alimentación saludable en familia y para poder charlar en familia sobre temas que pueden parecer complejos, pero que debemos abordarlos mejor desde aquí en familia, a dejar que las fuentes de información que a lo mejor no son tan confiables, pues sean quienes informen a los integrantes de nuestra familia, y en este caso menores de edad. Bueno, antes de despedir y cerrar este programa, solamente quiero invitarlos el 19 de septiembre a las 12 del día a que se conecten a la videoconferencia que va a dar la doctora Marta María Telles Rojo sobre la investigación a la política pública, el caso de la exposición a plomo en México. Un tema de suma relevancia, de suma importancia, porque involucra aspectos de salud ambiental, aspectos de nutrición y aspectos incluso de psicología y de desarrollo
emocional y neurodesarrollo en general. Entonces, bueno, los invitamos, por favor, conéctense y síganos el próximo lunes aquí en Radio SPM, donde compartimos con ustedes nuestra pasión por la salud pública. Hasta luego.